Un día antes de la boda de mi hija dije, no puedo esperar a que te cases mañana. Mi esposa se rió entre dientes. ¿Qué? La boda fue ayer. Mi hija me mostró su teléfono. Había fotos de todos los que estuvieron allí. Mi esposa se encogió de hombros. Supongo que olvidé decírtelo, jaja. Me marché sin decir palabra. Pero ellos fueron los que se arrepintieron. Observé mi teléfono con los dedos entumecidos, tanto por el frío como por la rabia silenciosa que crecía en mi interior. Ni una llamada perdida, ni un mensaje, ni una explicación de último minuto. Nada. Ni siquiera un intento falso de encubrir lo que habían hecho. Exhalé lentamente, viendo mi aliento hacerse niebla en el aire invernal, y hice algo que nunca pensé que haría. Abrí la aplicación de mi banco por primera vez en décadas. Revisé mis finanzas no como proveedor, no como esposo o padre, sino como un hombre que había sido utilizado. Un hombre que no había sido más que un cajero automático para su propia familia. Ahí estaba cada pago de hipoteca, cada factura de tarjeta de crédito, cada cheque enviado a Sofía, cada depósito mensual en la cuenta personal de Dolores, todo hecho por mí, para ellos. Y aún así, habían tenido el descaro de organizar una boda sin mí. Inhalé con fuerza, mis dedos apretándose alrededor del teléfono mientras revisaba mis transacciones. Los pagos de la boda, cada depósito en el lugar del evento, el gasto de la comida, el arreglo floral, la prueba del vestido y el paquete de luna de miel de lujo. Todo lo había cubierto yo. Y sin embargo, me habían mirado a los ojos, se habían reído en mi cara y habían actuado como si yo no importara. Mi mente trabajaba, uniendo cada pieza, y con cada revelación, algo dentro de mí se fue endureciendo. Esto no era solo un olvido, no era un accidente, era algo calculado. Me di la vuelta y caminé de regreso a la casa, con pasos lentos y deliberados. No estaba seguro de qué esperaba encontrar al regresar. Tal vez un atisbo de remordimiento, quizá un débil intento de disculpa, pero cuando entré por la puerta principal, lo único que escuché fue risa. La risa suave y despreocupada de Dolores, la risa divertida de Sofía. Me detuve antes de entrar en el comedor para escuchar. Papá va a estar bien, decía Sofía, con un tono casual y despreocupado. Siempre supera las cosas. Exacto, contestó Dolores. Ya sabes cómo es. Se enoja un rato y luego lo supera. Te lo dije, hija. De todos modos no habría encajado en la boda. Fue elegante. Ya sabes lo serio que puede ponerse. Mi sangre se heló. ¿Elegante? ¿Serio? Inspiré lentamente, manteniendo la calma, y entré al comedor. En el momento en que me vieron, la conversación cesó. Sofía se tensó, juntando los labios. Dolores me miró con el rostro sereno, sin expresión. No estaban avergonzadas. Simplemente esperaban. Esperando que yo actuara como siempre. Enojarme al principio, pero eventualmente perdonarlas, porque eso era lo que siempre había hecho. Me tragaba mi dolor, buscando mantener la paz, porque pensaba que así era la familia. Pero esta vez no. Así que, dije manteniendo la voz firme, organizaron una boda sin mí. Sofía suspiró, como si ya estuviera cansada de la conversación, aunque apenas empezaba. Papá, por favor, no lo conviertas en un drama. ¿Drama? Ni siquiera me invitaron a la boda de mi propia hija. No fue así, intervino Dolores con aparente calma. Simplemente pensamos. No. La interrumpí con la voz peligrosamente serena. No se olvidaron. Decidieron que yo no pertenecía ahí. Nadie habló. Miré a Sofía. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Pregunté. Se encogió de hombros. Papá, actúas como si te hubiéramos abandonado. Era solo una boda. Sigo siendo tu hija. Tú sigues siendo mi padre. Nada cambia. Nada cambia. Dejé que esas palabras resonaran, la audacia que encerraban. Me habían excluido, se habían burlado de mí, me habían utilizado, y aún así esperaban que siguiera dándoles todo, como si nada hubiera pasado. Ya estaba, harto. Completamente harto. Bien, dije con suavidad, retrocediendo un paso de la mesa. No notaron el cambio en mi tono. No se dieron cuenta de que acababa de tomar la decisión más grande de mi vida. Dolores tomó un sorbo de su vino. Manuel, deja de comportarte como un niño. Estás haciendo un gran escándalo de nada. ¿Un gran escándalo de nada? Repetí. Sofía puso los ojos en blanco. Papá, por favor. Teníamos lugares limitados, y mamá pensó. ¿Mamá pensó? Repetí con calma. ¿Así que no tuviste voz en tu propia lista de invitados? Sofía vaciló, y ahí lo vi. No le había importado lo suficiente como para discutir. No le había importado pelear por mí. Asentí lentamente, alejándome hacia el pasillo. Entendido. Dolores levantó una ceja. ¿A dónde vas? Necesito un poco de aire, respondí con sencillez. Tomé mi abrigo, salí de nuevo, y hice lo que debía haber hecho años atrás. Abrí la aplicación de mi banco de nuevo, y una a una, comencé a cerrar todo. Se acabaron los pagos de la hipoteca, las tarjetas de crédito a nombre de Dolores, los depósitos mensuales en la cuenta de Sofía, el fondo de herencia que había creado para ella. No me necesitaron en la boda. Veamos qué tal les iba sin mi dinero también. Me quedé de pie en el porche, respirando el aire helado de la noche, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Ellas creían que siempre cedería, que siempre perdonaría, que siempre me quedaría. Pero habían cometido un grave error. Subestimaron cuánto era capaz de soportar y estaban a punto de descubrir lo que significaba cuando el hombre al que habían tomado por tonto dejaba de serlo. Porque, en lo que a mí respectaba, me negaba a seguir siendo su cajero automático y no pensaba volver atrás. Me senté en mi auto, aferrando el volante y contemplando la casa en la que había pasado los últimos 30 años. La casa que había visto cumpleaños, aniversarios, primeros pasos y cenas familiares tardías. Un hogar, o al menos eso creía.
Pero un hogar se basa en el amor, en el respeto mutuo, en la creencia de que perteneces, y yo ya no pertenecía ahí. Para ellas yo era un proveedor con piernas, alguien conveniente, el que acudía cuando había facturas que pagar, deudas que cubrir o sueños que financiar. Pero en cuanto a incluirme en sus vidas, yo era prescindible. Y lo peor de todo es que yo lo había permitido durante años, lo había excusado, ignorado, racionalizado, diciéndome a mí mismo que así era la familia, creyendo que mientras siguiera dando y sacrificándome, ellas verían mi valor. Pero sí lo habían visto, simplemente nunca lo apreciaron. Un escalofrío recorrió mi pecho mientras permanecía sentado en la entrada de la casa, con la luz de las ventanas iluminando la fría verdad. Esto no había sido un error. No se sentían arrepentidas, y no iban a cambiar. Entonces, ¿por qué demonios debía quedarme? Busqué en la lista de contactos de mi teléfono. El número de mi abogado estaba casi al principio. Me quedé mirándolo. Podía empezar en ese mismo instante, llamarlo y decirle que iniciara los trámites de divorcio, de reestructuración financiera, de liquidación de activos. Todo lo que había construido para ellas, la casa, las tarjetas de crédito, la red, de seguridad, existía gracias a mí. Y si me iba de verdad, si simplemente las dejaba atrás, no les quedaría nada. Solté un lento suspiro, mi pulgar encima de la pantalla del teléfono, pero no llamé. No todavía, porque aún no había terminado. Abrí la puerta y salí otra vez al aire helado de la noche. Mi aliento se volvía niebla frente a mí mientras volvía a la casa. Mis pasos eran deliberados, mi corazón estable. No iba a gritar ni a discutir. No les daría la satisfacción de verme romperme. Cuando entré, Dolores seguía en el comedor, bebiendo su vino como si nada hubiese pasado. Sofía estaba en el sofá, mirando el teléfono con la misma expresión indiferente de siempre. Me quedé en la entrada, observándolas. Ni siquiera se inmutaron, no mostraban culpa ni trataban de explicarse por qué habrían de hacerlo. Creían que ya habían ganado, que me enojaría unos días y luego volvería a pagar sus vidas como siempre. Dejé que el silencio se alargara hasta que Dolores suspiró y dejó la copa en la mesa con un leve tintineo. ¿Ya terminaste con tu drama? Sonreí, no porque me resultara gracioso ni porque encontrara algo remotamente divertido, sino porque sabía algo que ella no. Yo no estaba haciendo drama, estaba tomando mi decisión final. Oh, sí, respondí, ya terminé. Su ceño se frunció, apareciendo por primera vez un destello de algo parecido a la inquietud en su mirada. Mira, Manuel, dijo con un aire de fastidio. Sé que estás molesto, pero esto fue solo una boda. Actúas como si hubiéramos incendiado la casa. Incliné la cabeza ligeramente. Es curioso que lo digas, Dolores, porque, en cierto modo, sí lo hicieron. Ella bufó. Por favor, me giré hacia Sofía. ¿Y tú? Le pregunté. ¿No tienes nada que decir? Sofía apenas levantó la mirada de su teléfono. Papá, te lo tomas demasiado en serio. No queríamos herirte. Mamá pensó. ¿Mamá pensó? Repetí. Sofía dudó y luego se encogió de hombros. Mira, solo seguí la corriente. No fue personal. ¿Que no fue personal? Mi propia hija había decidido excluirme de su boda. Había sonreído para las fotos, bailado bajo las luces, brindado por su nueva vida. Todo mientras yo seguía en casa creyendo que aún ocupaba un lugar en su mundo. ¿Y no era personal? Sentí que algo muy profundo dentro de mí se apagaba. Vale, dije con firmeza. Dolores frunció el ceño. ¿Vale? ¿Eso es todo? Eso es todo. Di media vuelta. Caminé por el pasillo hasta nuestro dormitorio. No di un portazo. No arranqué cosas de las paredes ni lancé nada a una maleta, porque no era una reacción del momento. Era algo pensado, planeado, definitivo. Abrí el armario y saqué un bolso de viaje. Empecé a empacar camisas, pantalones, lo esencial. No toqué nada más, porque no pensaba volver. A mis espaldas, oía la voz de Dolores provenir del pasillo. Oh, basta, Manuel, no te irás. ¿A dónde vas a ir? Cerré el bolso con la cremallera y lo colgué al hombro, quedándome en el umbral de la puerta. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero donde sea, será mejor que aquí. Por primera vez en la noche, vi el primer verdadero atisbo de miedo en sus ojos, porque no se lo esperaba. Esperaba mi resistencia, mi enojo, que hiciera una pataleta pero al final me quedara. No esperaba que me fuera. Pasé junto a ella, sintiendo cómo cada paso que daba hacia la puerta principal me aliviaba. «Manuel», me llamó con un tono más urgente. No respondí. Ni siquiera volteé la cabeza. Solo seguí caminando paso a paso hasta llegar a la puerta de entrada. Rodeé el pomo con los dedos y la abrí. El aire gélido entró, cortando la calidez de la casa. Nuestra casa. No. Ya no era nuestra, ni mía, solo de ellas, y podían quedársela porque yo me largaba. Cerré la puerta con un suave clic sin mirar atrás, ni una sola vez, ni cuando mi teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo, ni cuando Dolores gritó mi nombre con un matiz de pánico, ni cuando me subí al auto. Encendí el motor y me alejé de la casa que había construido con mis propias manos. Había renunciado a una vida de sacrificios, y por primera vez en 30 años me sentía libre. Ellas creían que habían ganado, que podrían reírse de esto y dejar que el tiempo borrara las heridas que habían infligido. Pero no tenía ni idea de lo que venía, porque lo que tiene tomar a alguien por sentado es que nunca te das cuenta de lo que esa persona realmente te daba, hasta que te lo quita. Conduje por las calles silenciosas de colinas de Rosa Madera, los dedos aferrados al volante con más fuerza de la necesaria. Las luces de las farolas proyectaban sombras largas sobre la carretera, y su resplandor se volvía borroso mientras mis ojos se llenaban de toda la carga de la noche. No estaba furioso, no estaba triste, ni siquiera estaba sorprendido. Simplemente estaba harto,
Harto de fingir, de excusar, de sacrificarme por personas que habían dejado clarísimo que mi valor para ellas iniciaba y terminaba en el dinero que podía darles. Fue extraño darme cuenta de que la familia en la que había basado mi mundo jamás me había considerado realmente parte de la suya. Y ahora iban a sentir lo que significaba mi ausencia. Cuando aparqué frente a un motel en las afueras del pueblo, busqué mi teléfono. No era para llamar a Dolores, ni para responder la avalancha de mensajes y llamadas perdidas que habían empezado en el instante en que cerré la puerta de la casa. No me interesaba lo que tuvieran que decir. En lugar de eso, abrí la aplicación bancaria. Durante años había manejado las finanzas, algo que era necesario, pues a Dolores nunca le importó administrarlas y Sofía jamás mostró interés en saber de dónde provenían todos los lujos que disfrutaba. Así que me encargué de todo. La hipoteca, las tarjetas de crédito, las cuentas de ahorro, los depósitos mensuales en la cuenta de Sofía, los gastos del hogar que Dolores nunca revisó, el seguro médico que cubría no solo a mi familia, sino también a la madre de Dolores. Yo había financiado todo su mundo. Y se habían reído en mi cara. Eso se acababa esa noche. Con unos cuantos toques en la pantalla, congelé la cuenta compartida a la que Dolores tenía acceso, cancelé sus tarjetas de crédito, detuve los pagos automáticos de la hipoteca, eliminé la asignación mensual que recibía Sofía. Moví mis ahorros personales a una cuenta nueva, solo a mi nombre. No era tonto. Sabía que Dolores descubriría esos cambios muy pronto. Llamaría al banco, intentaría revertir las restricciones y haría un escándalo cuando se diera cuenta de que, por primera vez en su vida, ya no tenía control sobre mí. Entonces entraría en pánico, y eso era lo que esperaba. Dejé el teléfono a un lado, recostándome contra el cabecero barato de la cama del motel, mirando el techo. Por primera vez en mi vida, me sentí ligero. Llevaba décadas dando, y esa noche, por primera vez, me tocaba arrebatarles lo que yo había brindado. Estaban a punto de darse cuenta de cuánto recibían de mí. Las primeras señales de desesperación llegaron pronto. Me desperté con 26 llamadas perdidas. Las dejé pasar mientras seguía con mi mañana. Cuando terminé de ducharme, de tomar un café en el vestíbulo y salí al aire fresco, los mensajes comenzaron a inundar el teléfono. Dolores primero. Manuel, ¿qué demonios pasa? Mi tarjeta fue rechazada en la tienda. ¿Te olvidaste de pagar la hipoteca? Recibí un correo de un recargo por pago atrasado. Llámame ahora. De acuerdo, esto no es gracioso. Mis cuentas están congeladas. No puedo acceder a nada. Arréglalo. Después Sofía. Papá, mi tarjeta no funciona. ¿Pasó algo con el banco? Papá, contesta. Mamá está vuelta loca. Ok, en serio, ¿qué está pasando? Tengo cuentas que pagar. ¿Sigues enojado por la boda? Vamos, papá, no fue personal. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Ahí estaba la arrogancia, la indiferencia, la suposición de que me rendiría. Aún no lo comprendían. Seguían creyendo que era un juego. Sonreí, tomando otro sorbo de mi café mientras seguía leyendo. Otra vez Dolores. Manuel, estás siendo infantil. No puedes simplemente cortarnos así. Somos tu familia. Ahí venía la carta de la familia. Exhalé con calma y dejé el teléfono a un lado. No estaban preocupadas por mí. No llamaban porque hubieran entendido su error, sino porque se habían quedado sin su red de seguridad y no sabían qué hacer. La primera llamada directa llegó cerca del mediodía. Dejé que fuera a buzón las 2 primeras veces, pero a la tercera me dio curiosidad. Contesté. ¿Manuel? La voz de Dolores era aguda, jadeante. Oí ruido de fondo, probablemente del banco. Buenos días, Dolores, respondí con calma bebiendo mi café. Hubo una pausa. No esperaba que sonara tan tranquilo. ¿Qué diablos está pasando?, espetó. ¿Por qué no puedo acceder a nuestras cuentas? ¿Por qué está todo congelado? Vaya, qué raro. Manuel, esto no es gracioso. ¿Quién dijo que bromeaba? Silencio. Luego, un tono más controlado. Está bien, entiendo que estés molesto, pero esto es ridículo. No estás pensando con claridad. Pienso con total claridad, Dolores. Por primera vez en años. Otra pausa y luego un bufido de enfado. ¿Así que qué? ¿Nos castigas? ¿Para eso es todo esto? No, Dolores, contesté con la voz firme. Esto no es un castigo, es mi renuncia. ¿Tu renuncia?, repitió. Sí, renuncio a mi papel de banco personal de ustedes. Escuché su respiración entrecortada. Luego estalló en ira. No puedes simplemente desentenderte de tus responsabilidades, Manuel. Reí con ganas. ¿Responsabilidades?, repetí. ¿Como la de pagar una boda a la que ni siquiera me invitaron? Más silencio. No tenía respuesta para eso. Y en ese silencio supe que había ganado sin necesidad de explicarme, pelear o gritar. Habían jugado su partida, y ahora veían cómo todo se derrumbaba. Las consecuencias. Antes de que terminara la semana, Dolores había saturado las pocas tarjetas que le quedaban. La hipoteca llevaba ya 2 semanas de retraso, y el estilo de vida de Sofía se había detenido en seco. Yo, en cambio, estaba bien. Mejor que bien, estaba libre. No me había dado cuenta de cuánto peso cargaba hasta que lo solté todo. Ellas se habían pasado años utilizándome, drenándome, esperando que siempre diera sin protestar. Pensaron que era predecible, que siempre volvería, pero cometieron un error crítico. Me obligaron a ver la verdad, y una vez que la vi, no hubo vuelta atrás. Así que, mientras me sentaba en mi departamento rentado, contemplando la nueva vida que se abría ante mí, sonreí, porque esta no era el final de la historia. No, apenas era el principio de su arrepentimiento. Y por primera vez en mi vida, yo no era el que tenía que arreglar nada. El problema de la gente que te da por sentado es que nunca ve venir las consecuencias. Suponen que siempre estarás allí, dispuesto a perdonar, a solucionar las cosas, a continuar desempeñando tu papel. Durante años lo hice. Fui el proveedor, el que resolvía problemas, el que nunca fallaba. Pero cuando me marché,
Cuando dejé de participar en su juego, fue cuando llegó el verdadero pánico. Porque por primera vez en sus vidas, tenían que arreglárselas solas, y no estaban preparadas para eso. Me instalé en un pequeño apartamento, en las afueras de la ciudad. Nada ostentoso, pero era mío. Un espacio donde no tenía que fingir, donde podía respirar sin sentir que me asfixiaba con cada exhalación. Habían pasado 2 semanas desde que dejé atrás 30 años de mi vida. Mi teléfono seguía vibrando, pero cada vez con menos frecuencia. La desesperación inicial de Dolores y Sofía se había convertido en una especie de resignación furiosa. Creían que estaba jugando, que eventualmente regresaría arrastrándome. Una tarde, mientras tomaba café en la pequeña cafetería de la esquina, vi a Ramón, uno de mis viejos amigos del trabajo. No lo había visto en años, no desde que Dolores decidió que mis amigos eran demasiado simples para nuestro círculo social. ¡Manuel!, exclamó, acercándose a mi mesa. ¿Cómo has estado? Hace años que no sé nada de ti. Le conté brevemente lo sucedido. Su rostro pasó de la sorpresa a una expresión extraña, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. Siempre me pregunté por qué dejaste de venir a nuestras reuniones, dijo revolviendo su café. Dolores nos dijo que estabas demasiado ocupado, que ya no querías frecuentar los mismos lugares. ¿Qué? Yo nunca. Lo sé, me interrumpió. Después de un tiempo, todos lo sabíamos. Pero hay algo más que quizás deberías saber, Manuel. Ramón sacó su teléfono y me mostró una foto. Era de la boda de Sofía. Entre los invitados, sonriendo junto a Dolores, estaba Roberto Méndez, un empresario local con quien yo había tenido varios desacuerdos en el pasado. ¿Roberto estuvo en la boda?, pregunté sintiendo algo frío formarse en mi estómago. Sí, y no como un simple invitado, respondió Ramón, dudando antes de continuar. Manuel, hay rumores de que Dolores y él han estado viéndose desde hace tiempo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. De repente, muchas cosas empezaron a tener sentido. Las tardes en que Dolores llegaba tarde, las llamadas que atendía en otra habitación, su insistencia en que yo no asistiera a ciertos eventos sociales. ¿Cuánto tiempo?, logré preguntar. Ramón desvió la mirada. Al menos 1 año, quizás más. Mi mundo, ya fracturado, terminó de romperse. No solo me habían excluido, me habían traicionado de la forma más profunda posible. Salí de aquel café con la cabeza dando vueltas. La traición tenía nombre y apellido. Roberto Méndez. No era solo la exclusión de la boda lo que me dolía ahora, era la magnitud de la mentira que había vivido durante tanto tiempo. Conduje hasta un mirador a las afueras de la ciudad y me quedé allí, observando cómo el sol se ponía sobre el horizonte. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Papá, necesitamos hablar. La situación es insostenible. Mamá no puede pagar las facturas. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. Ahora necesitaban hablar, ahora les surgía mi presencia. No por amor, no por arrepentimiento, sino por puro interés económico. Decidí investigar más sobre Roberto y Dolores. Durante los siguientes días, me dediqué a reconstruir el pasado desde otra perspectiva. Visité viejos amigos, recogí testimonios, revisé fotografías en redes sociales. Cada pieza que encontraba era como un puñal. Roberto había estado presente en eventos familiares, donde yo no había sido invitado con excusas de que eran solo para mujeres o reuniones de trabajo. Un jueves, mientras estaba en el banco reorganizando mis finanzas, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Manuel Rivera?, preguntó una voz femenina. Sí. ¿Quién habla? Me llamo Lucía Rojas. Soy. Bueno, era la secretaria de Roberto Méndez hasta hace un mes. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y por qué me llama? Porque creo que usted merece saber la verdad, respondió con voz temblorosa. Y porque lo que le hicieron no está bien. Nos encontramos esa misma tarde en una cafetería discreta en el otro extremo de la ciudad. Lucía era una mujer joven, de no más de 30 años, con una expresión de determinación mezclada con nerviosismo. Trabajé para Roberto durante 5 años, comenzó. Vi cosas, escuché conversaciones. Sacó una pequeña memoria USB de su bolso. Y guardé evidencia. ¿Por qué ahora?, pregunté desconfiado. Porque Roberto me despidió cuando me negué a seguir siendo cómplice. Y porque su esposa no merece salirse con la suya después de lo que planeó. Con dedos temblorosos, tomé la USB. ¿Qué contiene? Los ojos de Lucía se endurecieron. Correos, mensajes, grabaciones de llamadas. La verdad, señor Rivera. Una verdad que va mucho más allá de una simple infidelidad. Esa noche, con la USB de Lucía en mi computadora, descubrí el verdadero alcance de la traición. No eran solo mensajes románticos entre Roberto y Dolores. Era un plan meticulosamente elaborado durante años. Los correos revelaban algo mucho peor. Dolores había estado transfiriendo pequeñas cantidades de dinero de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta secreta durante casi 5 años. Dinero que yo ganaba con mi trabajo, que creía destinado a nuestro futuro, a la educación de Sofía, a nuestra vejez. Ya tengo casi 200.000 acumulados. Escribí a Dolores en uno de los mensajes fechados 6 meses atrás. Cuando Manuel firme los documentos para la nueva hipoteca, tendré acceso a más liquidez. Después de la boda de Sofía, podemos proceder con el plan. Sentí náuseas al leer cómo discutían la manera de manipularme para que firmara documentos sin leerlos detenidamente, cómo planeaban que yo asumiera todas las deudas mientras ellos escapaban con mi dinero. La mención de la boda me heló la sangre. En otro correo, Dolores escribía: Manuel no puede asistir a la boda. Roberto estará allí, y no podemos arriesgarnos a que sospeche algo. Ya convencí a Sofía de que su padre no encajaría en una ceremonia tan elegante. Me froté los ojos incapaz de creer lo que leía. ¿Estaba Sofía al tanto de todo? ¿Era mi hija cómplice de este engaño? Seguí revisando hasta encontrar un video que me dejó sin aliento.
Era una grabación tomada en la oficina de Roberto, donde él y Dolores discutían abiertamente su plan mientras reían. Una vez que tenga los documentos firmados y la transferencia completada, lo dejaré, decía Dolores, sentada cómodamente en el regazo de Roberto. El pobre idiota nunca se dará cuenta de que ha estado firmando su propia ruina. Roberto sonreía, besándola. ¿Y Sofía? ¿Está completamente de acuerdo? Dolores hizo un gesto ambiguo con la mano. Ella hará lo que yo diga. Siempre lo ha hecho. Además, le prometí un apartamento en la costa con parte del dinero. El video continuaba con detalles de cómo planeaban desaparecer después de vaciarme las cuentas. Cómo habían preparado todo para que yo asumiera incluso las deudas que Roberto había acumulado en sus negocios fallidos. Mi propia hija, mi esposa de 30 años. No solo me habían excluido de un evento familiar, habían planeado destruirme completamente. Con manos temblorosas, guardé todos los archivos en múltiples respaldos. Esto ya no era sobre una boda o un divorcio. Era sobre un fraude elaborado, una conspiración criminal. Esa noche, por primera vez en semanas, respondí al mensaje de Sofía. Tienes razón, necesitamos hablar. Acordamos vernos en un café céntrico, un lugar público donde ninguno podría perder los estribos. Llegué 20 minutos antes. Me senté en una mesa con vista a la entrada y esperé. Tenía una copia de la USB en mi bolsillo, como un amuleto que me daba fuerza. Sofía entró puntual, luciendo más delgada y cansada que la última vez que la vi. Se acercó con una sonrisa tensa. «Papá», dijo, sentándose frente a mí. «Sofía», respondí, manteniendo mi voz neutral. Hubo un silencio incómodo antes de que ella suspirara profundamente. «Esto ha ido demasiado lejos», comenzó. «Mamá está desesperada, las cuentas se acumulan, el banco amenaza con ejecutar la hipoteca. Sé que estás dolido por lo de la boda, pero esto es excesivo». La observé detenidamente, buscando en sus ojos algún indicio de que supiera toda la verdad. ¿Era una víctima más o una cómplice? ¿Por qué no fui invitado a tu boda, Sofía?, pregunté directamente. Ella desvió la mirada. «Ya te lo dijimos. Fue una ceremonia pequeña, íntima». «No me mientas», la interrumpí con suavidad. «No más mentiras». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá insistió», admitió finalmente. «Dijo que sería incómodo, que arruinarías el ambiente. Yo debía haberme opuesto, pero no quería discutir con ella. ¿Y Roberto Méndez? ¿Por qué estaba él allí?» Sofía palideció visiblemente. «¿Cómo sabes que...?» «Responde la pregunta, Sofía». «Es un amigo de mamá, un inversor importante para su nuevo proyecto». «¿Qué proyecto?» Vi la confusión en su rostro. Ella no lo sabía todo. «Mamá ha estado planeando abrir un negocio», dijo, pero su voz tembló. «Por eso necesita que vuelvas para financiarlo». Saqué mi teléfono y le mostré una de las fotos donde Dolores y Roberto se besaban apasionadamente en su oficina. «¿Este tipo de negocio?», pregunté. Sofía se cubrió la boca con una mano. Vi genuina sorpresa en sus ojos. «No», susurró. «No puede ser». Le mostré más evidencia cuidadosamente seleccionada, evitando mencionar su supuesta complicidad. Quería ver su reacción natural. «Mamá me dijo que tú ya no la querías», balbuceó Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Que por eso te alejabas, que por eso trabajabas tanto». «Trabajaba para mantenerlas a ambas», respondí, con amargura. «Para darte todo lo que necesitabas». «Papá, yo no sabía. Te juro que no sabía sobre esto». La miré a los ojos, buscando la verdad. «¿Qué más no sabes, Sofía? ¿Qué más te ha ocultado tu madre?» En ese momento su teléfono sonó. Era Dolores. Sofía lo miró, dudando. «Contesta», le dije. «Pon el altavoz». Sofía, con dedos temblorosos, puso el teléfono en altavoz. «¿Ya hablaste con tu padre?» La voz impaciente de Dolores llenó el espacio entre nosotros. «¿Va a devolver el acceso a las cuentas?» «Mamá», respondió Sofía mirándome fijamente. «Estoy con papá ahora». Hubo un silencio tenso. «Perfecto», dijo Dolores, cambiando instantáneamente su tono a uno más suave. «Manuel, esto ha ido demasiado lejos. Somos una familia, ¿recuerdas? 30 años juntos no pueden terminar así. Una familia», repetí lentamente. «¿Es eso lo que somos, Dolores? ¿Una familia donde la esposa planea robar a su marido? ¿Dónde se excluye al padre de la boda de su hija para que el amante pueda asistir? ¿De qué estás hablando?» Su voz se volvió aguda, defensiva. «De ti y Roberto Méndez. De los 200.000 que has estado desviando durante años. Del plan para que yo firmara la nueva hipoteca, asumiendo las deudas de Roberto mientras ustedes escapaban con mi dinero». Otro silencio, más largo esta vez. «Sofía, cuelga ahora mismo», ordenó Dolores, pero Sofía no se movió. Su rostro mostraba una mezcla de horror e incredulidad. «¿Es verdad, mamá? ¿Has estado robando a papá? ¿Estás con ese hombre?» «No. Seas ridícula», espetó Dolores. «Tu padre está inventando cosas para justificar su abandono». Saqué la USB y la puse sobre la mesa. «Tengo correos, mensajes, vídeos, grabaciones de llamadas. Todo. Incluso la conversación donde mencionas que le prometiste a Sofía un apartamento en la costa para comprar su silencio». La voz de Dolores cambió, volviéndose fría como el hielo. «¿Qué quieres, Manuel?» «Justicia», respondí simplemente. «Te daré lo que quieras», ofreció, desesperada. «Podemos llegar a un acuerdo». Miré a Sofía, cuyos ojos reflejaban el derrumbe de todo lo que creía saber sobre nuestra familia. «Ya no se trata de lo que yo quiera, Dolores. Se trata de la verdad. Y la verdad es que mientras yo trabajaba para darles una vida cómoda, tú planeabas destruirme. No solo me robaste dinero, me robaste años, confianza, dignidad». Presioné el botón para colgar. Sofía me miró, devastada. «Papá, te juro que...» No sabía. «Te creo», dije después de estudiar su rostro. «Eras otra pieza en su juego». Al día siguiente, con la evidencia en mano, presenté una denuncia formal contra Dolores y Roberto por fraude, malversación y conspiración.
Mi abogado estaba asombrado por la cantidad de pruebas que tenía. En los meses siguientes, todo se derrumbó para Dolores. Roberto la abandonó en cuanto supo que habían sido descubiertos, intentando salvarse a sí mismo. La casa que construí con mis manos fue embargada. Su reputación quedó destrozada cuando la verdad salió a la luz. Sofía y yo empezamos a reconstruir nuestra relación lentamente. El daño era profundo, pero genuino era también su arrepentimiento. Ella también había sido engañada, manipulada, durante años para desconfiar de mí. Hoy, 2 años después, mientras tomo café en el porche de mi nueva casa, una modesta pero acogedora vivienda cerca del mar, pienso en todo lo ocurrido. Dolores cumple una condena reducida después de un acuerdo con la fiscalía. Roberto perdió todo y huyó del país, perseguido por múltiples acreedores. Y yo, el hombre que una vez creyó que solo valía por el dinero que proporcionaba, encontré algo más valioso que cualquier cuenta bancaria. Mi libertad, mi dignidad y una relación honesta con mi hija, quien viene a visitarme cada semana, no por lo que puedo darle, sino por quien soy. Algunos dirían que mi venganza fue cruel, pero yo no busqué venganza. Solo permití que la verdad saliera a la luz. Y la verdad, como siempre, resultó ser la justicia más perfecta.